El otoño es una época de lluvia, de frío, de gripa, de enfermedades. Tal vez en este momento tú estás un poco afectado. Tal vez tienes una enfermedad realmente seria, algo grave. Bueno, hoy vamos a seguir con la serie sobre los milagros de Jesús y hemos llegado al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y acá nos cuentan cómo Jesús sana a un paralítico. En el capítulo 5 del libro de Juan, el versículo 2 dice que uno dice que Jesús regresó a Jerusalén. Recordemos que él había estado en otro lado, que había sanado al hijo de un funcionario y ahora él regresa a Jerusalén a una fiesta judía que había. El versículo 2 dice que dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces Jesús llega y se encuentra con este sitio que está lleno de personas realmente enfermas. No, aquí no dice que habían unos agripados, otros con catarro, no, habían ciegos, cojos, paralíticos, gente que de verdad tenía una necesidad física muy grande. Y Jesús se encuentra con este hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Jesús llega, ve a muchos enfermos y observa a uno de los muchos. Y miremos qué dice, versículo 6. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque podría uno pensar que es hasta retórica, pues si él estaba ahí con todos estos otros enfermos. Hay algo interesante y es que el versículo 4 no existe en la mayoría de las versiones de la Biblia. Lo que pasa es que ese versículo 4 parece ser como una especie de nota de pie, nota de página, que se incluyó en unos manuscritos, pero no en los más confiables. Sin embargo, el versículo 4 diría, esperando un determinado movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y la primera persona que se metía en el agua después de que se agitara quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Y de hecho, la respuesta del paralítico nos muestra que esto es lo que él tenía en mente. Dice la respuesta del paralítico a la pregunta de Jesús, ¿te gustaría recuperar la salud? Es, pues que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Entonces el paralítico tiene su vista y tiene su fe puesta en este estanque. Y como él no puede llegar allá de primero, cuando las aguas se mueven, pues no puede ser sano, en el fondo de su corazón. Y yo creo que Jesús lo sabía. Jesús conoce los corazones. Él sabía que él quería ser sano, pero que no podía. Y él le pregunta para ver qué está pasando. Y lo que vemos es que este hombre tiene sus ojos puestos y su fe puesta en el estanque. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué ponemos nuestra fe? ¿En cosas de este mundo? Muchas veces no estamos satisfechos porque siempre vemos algo que nos falta. Si yo tuviera tal trabajo, si yo tuviera tal carro, si yo estuviera esposa o esposo, si estuviera soltero, si estuviera casado, si tuviera hijos, siempre hay algo que nos falta. Y siempre ponemos nuestra esperanza, o muchas veces ponemos nuestra esperanza en algo. Entonces, si yo tuviera esto, ahí sí ya todo sería bien. En este caso el hombre era, si me llevaran de primero al este, ya no habría problema. Y Jesús, creo, hace esto para llamar la atención del hombre y decirle que hay algo más. Y eso para nosotros es importante. Mira lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 8, Jesús le habla y le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de ese descanso, así que los líderes judíos protestaron. Bueno, entonces Jesús, ¿qué hace? Él le dice, tú no necesitas ningún estanque, yo te voy a sanar. Él lo sana, sorpresivamente, lo sana. Y este hombre pues le hace caso, se para y se va. Jesús decidió sanar a este hombre dentro de la multitud que había. Y aquí vemos que Jesús es soberano. Él había podido sanar a todos los que estaban ahí, pero no era su plan, no era su tarea. Su tarea era ir y sanar a este solo hombre.
Los otros que estaban ahí quedaron enfermos. Y tal vez para nosotros esto también implica recordar que Dios es soberano y nosotros podemos orar por sanación. Nosotros podemos orar por nuestras necesidades, Dios ya las conoce y Jesús mismo nos invita a orar, ¿verdad? Pero lo que vemos es que la decisión de a quién sana y si sana o no sana es una decisión soberana del Dios Todopoderoso. Ahora lo que vemos es cuál era la razón de este milagro y por qué Jesús escogió a esta persona. Sigamos leyendo. En el versículo 10 dice que los líderes le preguntaron al hombre: ¿no puedes trabajar el día de descanso? La ley no lo permite. Pero él le respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Jesús decide sanar a un hombre que ni siquiera sabe quién es Jesús. Eso es un acto de soberanía divina. Jesús lo decidió así. El hombre ni siquiera lo estaba buscando, ni siquiera le estaba pidiendo. Sencillamente Jesús fue y lo sanó. ¿Con qué propósito? Versículo 14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Deja de pecar. Ese era el propósito, la santidad, la salvación de este hombre. Cuando le dice o podría sucederte algo mucho peor, seguramente no se refería a una enfermedad física aún peor que 38 años de ser paralítico. Seguramente se refería a el mal que es verdaderamente grave, que es perderse eternamente, que es pasar la eternidad lejos de Dios, en la oscuridad, la muerte eterna. Ese es el problema más grave. Y por eso Jesús le dice: no peques más. Él no le exige perfección. La Biblia nos lo dice muy clarito. Pero esto se refiere a entender que Dios es santo y que a través de Jesús nosotros podemos acercarnos a Él, no porque seamos perfectos, no porque vayamos a lograr la santidad algún día, sino porque Él pagó por nuestros pecados. Y Jesús buscó a este hombre entre la multitud para hacerle saber esto y decirle: lo que a mí me interesa en realidad es la santidad, la salvación, más que la sanidad física. Entonces, si estás enfermo, sea la enfermedad que sea, y oras a Dios y Él no te ha dado ese milagro, no te desanimes, no te desanimes. Jesús, Dios, es soberano. Él sabrá qué plan tiene. Pero lo importante es que entiendas que el problema más grave de la humanidad, que es el pecado, Jesús lo solucionó en la cruz del Calvario, y esa solución está ahí para ti y para mí y para todo el que cree en Jesucristo. Por eso, no te desanimes, ten fe, busca a Jesús, búscalo en su palabra. Él tiene un plan bueno para cada uno. Dios te bendiga.